Buen día, licenciado y compañeros. El día de hoy me tocó exponer sobre los magistrados, tanto titulares como suplentes, de la Corte de Constitucionalidad del periodo 2021 al 2026. Pero para entrar un poco más en contexto sobre este tema, vamos a lo siguiente. El Pleno del Congreso de la República llevó a cabo el 13 de abril de 2021 la juramentación de 3 magistrados titulares y 4 suplentes para la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados titulares fueron Dina Ochoa, por el organismo legislativo, Luis Rosales por el organismo ejecutivo y Roberto Molina Barreto por la Corte Suprema de Justicia. El Congreso de la República no juramentó a Gloria Porras, electa como magistrada titular por la Universidad de San Carlos de Guatemala, por los 2 amparos provisionales a favor de exaspirantes a la CC. También quedó pendiente la juramentación de los candidatos por el Colegio de Abogados Néstor Mauricio Vázquez como magistrado titular y Claudia Paniagua como magistrada suplente. El motivo fue por impugnaciones pendientes en su contra. Un amparo contra la selección de Porras, alegando supuestos errores procedimentales, fue presentado a una sala de apelaciones y admitido sin notificarla a ella. Y apenas unas horas antes del acto de juramentación, para impedir cualquier capacidad de reacción para continuar con su tercer periodo como magistrada de la CC. Investigando más a fondo, en una entrevista con Plaza Pública, Porras admite que ha sufrido de acoso, intensificándose más en los últimos 2 años. Se han presentado a la Corte Suprema de Justicia más de 60 solicitudes de amparos contra mí, dijo la ex magistrada. De ellas, 40 ya han sido rechazadas. Me han estado amenazando por diferentes medios. Con la presentación de un antejuicio, indudablemente hay una estrategia de desgaste. Gloria Porras aseguró que se debe por casos de corrupción, asegurando que su voto ha inclinado la balanza a no favorecer a la corrupción en Guatemala. Casi 2 meses después, el Congreso de la República efectuó la juramentación de candidatos del Colegio de Abogados. Estos, Néstor Mauricio Vázquez como magistrado titular y Claudia Elizabeth Paniagua como magistrada suplente. Otro magistrado que está bajo la lupa es Roberto Molina Barreto, quien fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia como magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad. La elección ocurrió el pasado martes 10 de marzo con una votación de 10 magistrados a favor y 3 en contra. No obstante, organizaciones civiles reclamaron posibles irregularidades en el proceso de elecciones. Estas organizaciones sociales e indígenas creen que este magistrado puede influir para que la ex candidata Suri Ríos pueda competir en las próximas elecciones a un cargo a la presidencia. Pero, ¿cuáles son las divisiones que genera la elección de estos magistrados en el país? Pues esto provoca que organizaciones campesinas, indígenas y sociales de Guatemala iniciaron el 9 de marzo con protestas por la juramentación de estos magistrados, que consideran corruptos, los cuales estarán integrando la Corte de Constitucionalidad para el siguiente periodo. El rechazo a la posible elección de abogados supuestamente corruptos y que favorecen la impunidad fue convocada por la Asamblea Social y Popular bajo el lema Cortes no mafias. Pero el problema está en estos 2 magistrados, Leila Lemus Arriaga y Juan Samayoa Villatoro, impuestos por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en representación del Ejecutivo. Pero, ¿quiénes son? ¿Quién es Leila Lemus Arriaga? Como titular llega Leila Susana Lemus Arriaga, considerada la mano derecha de Yamatei en el Ejecutivo. Incluso, algunas fuentes internas la colocan al mismo nivel de Miguel Martínez, exdirector del extinto Centro de Gobierno y amigo personal del mandatario. Los señalamientos. Antes de asumir el cargo como secretaria general de la presidencia, Lemus sumaba 8 denuncias en su contra por falsedades ideológicas, abuso de autoridad, robo de equipo de terminal móvil, lesiones leves, tráfico de influencias y abandono del cargo. Pero ninguno de los señalamientos sigue vigente. Ahora, ¿quién es Juan José Samayoa? De acuerdo al portal de Guatecompras, Samayoa, además de ser abogado, ha trabajado en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en los Ministerios de Agricultura y en las Relaciones Exteriores. Es más, su candidatura fue propuesta por el canciller Pedro Brolo.
¿Cuáles son las implicaciones que esto provoca en el país? Primero, que Guatemala concluyó este miércoles 10 de marzo la elección a los 10 magistrados para el periodo 2021 y 2026 del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, en una polémica designación que enfrentó al presidente Alejandro Yamatei con su vicepresidente Guillermo Castillo. Segundo, el proceso fue poco transparente, lo cual significa que se viene otro pacto de corruptos para el país. En un breve análisis, la designación de los nuevos magistrados para la Corte de Constitucionalidad consolida a las mafias del país, identificada como el nuevo Pacto de Corruptos, nombre con el que se ha bautizado a un grupo de políticos y jueces que buscan cooptar la justicia para evitar ser procesados por corrupción en un futuro. Sin duda, esto provoca que el futuro del país sea muy preocupante y frustrante. La abogada Leila Lemus Arriaga ha estado muy ligada en la lucha para expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG. Este ente, entre el 2014 y 2019, imputó a más de 200 personas por corrupción entre ministros, funcionarios y empresas. Además, Luis Rosales pertenece al Partido Valor, de la hija de Ríos Montt, Suri Ríos Sosa. Y también recordando que el nuevo magistrado Roberto Molina Barretos formó parte de esta misma agrupación política, llegando a intentar ser candidato a la presidencia. Es tan preocupante el descaro del Ejecutivo con la corrupción en el país que hasta Estados Unidos está atento a la designación de la nueva Corte de Constitucionalidad, porque es clave para la lucha anticorrupción en Guatemala. Pues con esto me despido, esperando que los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad hagan bien su trabajo y velen por el futuro de Guatemala.